Al micrófono damos la bienvenida de gaditanos, malagueños, onubenses, sevillanos. Al bueno de Pedro Sánchez, que se embejuca. Apostando por la vida. Por el magnífico legado artístico. Y suerte para contarla. Un espacio radiofónico. De palabra que camina. A las generaciones anteriores. Radiópolis, la voz de Sevilla. Saludos, audiencia de Radiópolis, en este especial de Sevilla para el Mundo, recta final de la campaña electoral en la que, según las encuestas, derechas e izquierdas llegan al último tramo separadas por un puñado de votos. Es en estos momentos cuando resulta más interesante, acaso incluso más útil, que el mensaje llegue alto y claro a todos los posibles votantes para inclinar la balanza al modelo que haga de esta ciudad un lugar más amable, más próspero y un poquito más justo, en definitiva, un espacio mejor. Nos acompaña hoy en este tiempo Antonio Muñoz, es economista y hombre tan próximo al municipalismo que en enero del 2022 asume la alcaldía de Sevilla, cuando Juan Espada renunció para enfocarse en otras tareas de su partido. Así que saludos, señor Muñoz, y bienvenido a Radiópolis. Gracias por compartir unos minutitos con nuestros oyentes. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que me brindáis de tener esta conversación, que sirva para motivar a todos los radioyentes de ir a votar y, en la medida de lo posible, votar izquierda, que es lo importante en estas elecciones. Ayúdeme, señor Muñoz, a contextualizar un poquito el momento, por favor. Plebiscito para confirmar o conformar, por mejor decir, nuevas corporaciones municipales atendiendo a la identidad de las ciudades y sus necesidades, o votaciones contra el gobierno del Estado de coalición entre PSOE y Unidos Podemos. Bueno, es evidente que los partidos de derecha, y claramente analizando las declaraciones y leyendo las intenciones del Partido Popular, se nota que quieren convertir a las elecciones municipales en un plebiscito sobre la acción de gobierno del Gobierno de España, y a mí eso me parece una falta de respeto a cada una de las ciudades y, en el caso de Sevilla, una falta de respeto a nuestros ciudadanos. Ahora se trata de la política cercana, se trata de que cada candidato o candidata haga sus propuestas sobre cómo mejorar el día a día de la ciudad de Sevilla, de cómo afrontar los retos que tiene nuestra ciudad, los desafíos en torno a la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades, cómo construir más viviendas, cómo potenciamos a nuestros barrios. Y, por tanto, si empezamos a hablar de cuestiones que siempre tienen incidencia en la política local, faltaría más, ¿no? Pero si empezamos a hablar de cuestiones relevantes, polémicas, del debate nacional, de la política nacional, estaríamos hurtando, secuestrando el debate político que le puede interesar más a nuestros ciudadanos, que es hablar de Sevilla. Claro, entonces concluimos que no vale todo en política para ganar un voto. ¿Se anima o se espanta así al ciudadano a participar en política? Yo creo que se espanta, y que quien gana es la extrema derecha. Cuando se produce el desapego, cuando se produce el descontento, cuando se produce esto no va conmigo, son todos iguales, en fin, cuando se produce ese tipo de reacciones en política, siempre hay un ganador, que es la extrema derecha. Y, por tanto, vamos a intentar motivar, hablar de Sevilla, hablarle a los ciudadanos de los problemas que le atañen de manera en el presente y en el futuro más inmediato, de cómo hacer una Sevilla mejor, y luego que los ciudadanos libremente elijan, como no puede ser de otra manera. Pero si los contaminamos con el ruido político nacional de leyes o de algunas cuestiones que sencillamente no tocan, porque ya habrá, en este mismo año, a final de año, habrá elecciones y del que saldrán las elecciones generales, del que saldrá el próximo gobierno de España, pues habrá tiempo y habrá meses para discutir de todas aquellas cuestiones que se quiera.
Pero ahora toca Sevilla. Desde luego. Tengo una curiosidad, señor Muñoz. ¿Es más fácil ser alcalde de Sevilla o ser candidato para la próxima corporación? Si es más fácil... ¿Ser alcalde de Sevilla, como ha venido siendo desde el año 2022, o ser candidato para ser elegido en la próxima corporación? Bueno, a ver, ser alcalde de Sevilla, en mi caso, me llena de una enorme responsabilidad. No es ser alcalde de una ciudad cualquiera, de la capital de Andalucía, de las ciudades más importantes de España, en población, en extensión, y con muchísimos problemas, con muchísimo potencial para desafiar al futuro con optimismo y sin lugar a duda, comparándome con los candidatos o candidatas que optan a sustituirme, por así decirlo, en la alcaldía, en Plaza Nueva, lo que sí le puedo decir que yo estoy intentando no hacer propuestas frívolas, no hacer propuestas irrealizables, y tomando a nuestros ciudadanos como adultos, como maduros desde el punto de vista democrático, porque se ven algunas propuestas, sobre todo de partidos de la derecha, que uno se lleva las manos a la cabeza. Entonces vamos a ser serios, como decía anteriormente, vamos a tratar al electorado de manera no frívola y hablarle de los temas que le interesan. Descendamos un momentito a Sevilla y vamos a juntar el consistorio sevillano con esa derecha que nos acaba de mencionar. ¿Cómo han sido sus relaciones como alcalde con la Junta de Andalucía, con la Junta de Juanma Moreno Bonilla? Pues mire, la relación hasta ahora ha sido de lealtad institucional. Yo no puedo hablar de una mala relación con San Telmo. Desde Plaza Nueva y San Telmo hay una relación cordial, porque yo creo, entre otras cuestiones, que a los ciudadanos nos piden que los políticos nos pongamos de acuerdo y saquemos proyectos hacia adelante. Yo he sido en este año y pico reivindicativo con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Junta de Andalucía, y he alcanzado acuerdos con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Eso significa que todo es de color de rosa, que todo es un balneario en la relación con la Junta de Andalucía? Pues no. Indudablemente siempre hay motivos de insatisfacción en esa relación, pero yo le engañaría si yo le dijera que ahora mismo entre Plaza Nueva y San Telmo hay una guerra abierta. Más bien todo lo contrario. Yo intento no contribuir al exceso de ruido político que, sobre todo por parte de la extrema derecha y del Partido Popular, se encargan de protagonizar en la Comunidad de Madrid o en el propio Parlamento español el otro día, con la presencia del presidente de Colombia y la ausencia de los diputados de extrema derecha. Yo intento no contribuir a ese tipo de espectáculos porque, como le decía anteriormente, al final lo que se produce es un desapego de los ciudadanos hacia la política. Y por tanto, yo me puedo entender en determinadas cuestiones con el señor Moreno Bonilla si al final quien gana es Sevilla, si al final quien gana es los sevillanos y las sevillanas. Y eso no significa ni muchísimo menos un aval por mi parte a toda su política, porque le puedo hablar de discrepancias abiertas en torno a la decisión tomada con Doñana o con el estado de la sanidad, con la atención primaria en toda Andalucía, que por tanto no cuentan con mi aval. Ahora hay otras cuestiones que indudablemente pues llego a acuerdos. Nos consta, señor Muñoz, que está pisando los barrios de Sevilla. ¿Qué percibe el candidato Antonio Muñoz cuando sale a la calle? ¿Te refieres de cara a las próximas elecciones? Exactamente, sí. Bueno, pues mire, yo le diría aquí que tengo una percepción positiva que me hace afirmar, y no quiero que suene a prepotencia porque no lo soy y además intento no serlo, que voy a ganar las elecciones y que voy a ser el próximo alcalde. Más allá de las encuestas de distintos signos, desde la prensa más conservadora hasta la prensa más progresista, de los distintos encuestas que se están dando a conocer, yo me quedo con el olfato de la calle, que me hacen ser muy optimista para que Sevilla no pueda ser gobernada por la extrema derecha y por la derecha. ¿Se han quedado en esta pasada legislatura, señor Muñoz, cosas en el tintero para desarrollar ahora en la siguiente?
sin lugar a dudas, una ciudad con 700.000 habitantes, con más de 100 barrios y aunque hemos superado asuntos, déficit de infraestructura que llevamos acumulando durante muchísimos años, sobre todo lo que tiene que ver con transporte, también con instalaciones deportivas en San Jerónimo, en Bellavista, en el tiro de línea, por ponerle algún ejemplo, o centros vecinales como los que estamos construyendo en Sevilla Este y próximamente en Los Pajaritos o en Los Bermejales, por citarle otra zona. Indudablemente, más allá de estos proyectos, todavía el nivel de calidad y de equipamientos deportivos, culturales, bibliotecas y de espacios verdes que tienen muchos de nuestros barrios dista bastante de ser el ideal. Y por eso quiero volcarme de una manera extraordinaria en los próximos 4 años en inversiones para estos barrios que tienen que tener todo dentro de un radio razonable de movilidad, pues una zona verde, un pulmón verde, tienen que tener un equipamiento cultural, unas instalaciones deportivas, poder realizar determinados trámites administrativos sin tener que venir a la gerencia de urbanismo o a Plaza Nueva. Y yo creo que eso significa mirar a la ciudad de otra manera, eso significa organizar los servicios al ciudadano de otra manera, abandonando una idea centralista de que todo tenga que ocurrir en el centro histórico de la ciudad, y darle más poder, más margen de maniobra a la hora de resolver problemas a los barrios y también equipar a esos barrios con esas infraestructuras deportivas, culturales, de servicios sociales, dependiendo de las necesidades que se pueda tener. A mí me gusta mucho la filosofía de un profesor colombiano de la Universidad de la Sorbona, que asesora a la alcaldesa de París, así como a otros alcaldes del mundo, de una filosofía que se está convirtiendo en una corriente mundial, que es la llamada la ciudad de los 15 minutos, y que no es otra cosa que concebir en nuestras ciudades del tamaño de Sevilla como pequeñas ciudades donde los ciudadanos tengan esos servicios fundamentales a una distancia razonable y que no tengan que desplazarse, porque eso también evita pues más contaminación y más comodidad, ¿no?, a la hora de disfrutar de la cultura del deporte o de los servicios sociales porque sean necesarios. Le pregunto al Antonio Muñoz, economista, ¿debe un ayuntamiento ser keynesiano? Totalmente. Ser keynesiano significa abogar por el gasto público, y yo creo que hemos podido comprobar cómo en la crisis del 2008 en España la política económica que desarrolló el Partido Popular fue recortes y recortes, y hemos visto ahora con esta crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania cómo el gobierno de España, la política económica, las recetas económicas que ha desarrollado van en el sentido contrario, son de corte keynesiano porque supone más gasto público que ha supuesto más escudo social para las clases medias, para las clases menos favorecidas, desarrollar la posibilidad de los ERTE, en fin, amortiguar la crisis para el comercio con crédito. Todo eso podemos llamarlo que bebe, por así decirlo, de la filosofía de Keynes, ¿no? Un economista que siempre me identifico con él. Ya. Bueno, podríamos hablar entonces de remunicipalizar empresas públicas o volver a convertirlas en públicas, de generar empleo público desde el ayuntamiento como premisas para esta próxima legislatura. Bueno, las empresas municipales, y lo saben los comités de empresa de cada una de ellas, a diferencia de otras ciudades, están municipalizadas. O sea que yo me he comprometido con TUSAN, con Envisesa, con Lipasan, por supuesto con Emasesa, que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ciudades, normalmente cuando gobierna el Partido Popular seguirán siendo empresas municipales, empresas públicas y por tanto, en fin, ningún riesgo, por así decirlo, de privatizar, por así decirlo, estas empresas municipales. Es importante que ese mensaje le quede claro a los sevillanos y a las sevillanas.
Señor Muñoz, aprueban los últimos presupuestos de la mano de Ciudadanos. ¿Esto es un guiño a los votantes de la derecha o sencillamente es un guión, un final de guión de plan de legislatura? Mire, yo me puse como objetivo que a pesar que el 2023 fuese un año electoral y donde normalmente los grupos políticos intentamos acrecentar, aumentar nuestras diferencias políticas de cara al electorado, y por tanto se hace más difícil, más complicado el acuerdo, pues tengo que decir que intenté que Sevilla tuviera presupuesto. Porque ¿qué significa que Sevilla tuviera presupuestos aprobados a pesar de ser un año electoral? Pues que en un momento de recuperación económica, como estamos todas las ciudades, Sevilla pudiera desarrollar sus inversiones, Sevilla pudiera desarrollar todos los contratos y todas las convocatorias de ayuda a las entidades deportivas, a las entidades culturales, a las entidades de mujeres, a las asociaciones de vecinos, o dicho de otra manera, si no hubiéramos tenido presupuesto, las inversiones hubieran quedado congeladas hasta que tuviéramos presupuesto después de las elecciones municipales. Y todas esas entidades que se benefician de alguna manera de la aportación económica del ayuntamiento y que desarrollan su actividad gracias a esa inyección económica del ayuntamiento, hubieran tenido que esperar a la aprobación de los presupuestos después de las elecciones locales. ¿Y cuándo hubiera sido eso? Pues seguramente, si las elecciones son en mayo, los ayuntamientos nos constituimos el 17 de junio y con un verano de por medio, los presupuestos se hubieran aprobado en septiembre o octubre. Con lo cual, el año 2023, si no hubiéramos tenido presupuesto, hubiera sido un año tirado a la papelera desde el punto de vista económico, porque el ayuntamiento solo hubiera podido realizar sus 4 actividades básicas, pagar las nóminas y el funcionamiento básico de la ciudad. Yo creo que hubiéramos pagado un coste demasiado alto con el no tener presupuesto. Y le tengo que decir que el grupo con el que nos entendimos de manera inmediata, porque los presupuestos había que aprobarlos de manera inmediata, fue el Grupo Ciudadanos, y de ahí el acuerdo que obtuvimos. Muy bien. Última pregunta, señor. Perdona, ¿quién ganó? Pues no ganó ni el Grupo Ciudadanos ni ganó el gobierno. Yo creo que ganamos los sevillanos y las sevillanas que tienen en este momento un ayuntamiento desarrollando un presupuesto de 1.200 millones de euros. Que no es poca cosa, desde luego que no. Le decía que última pregunta, y en ella le sugiero que le proponga a los oyentes cuál es el modelo de ciudad que quiere para Sevilla en caso de llegar a ser alcalde. Obviamente, pídales el voto. Bueno, pues yo le diría a los ciudadanos que puedan estar escuchándonos que Sevilla se ha demostrado con creces que cuando hay un alcalde socialista, como ocurrió con Manuel del Valle en la transformación en torno a la Exposición Universal del 92, como ocurrió con Sánchez Monteserín, con una política de barrios importante y de equipamiento y de transformaciones relevantes en las ciudades, peatonalizaciones, y como también ocurre en este momento en el arranque de Juan Espada alcalde, y que yo he continuado, creo que hay importantes transformaciones de transporte público que se están desarrollando en la ciudad, de equipamientos deportivos y culturales en Bellavista, como he dicho anteriormente, en San Jerónimo. Vamos a rehabilitar ahora 141 viviendas en Los Pajaritos que se van a adjudicar a una empresa. Podría darle muchísimos ejemplos. Yo lo que van a esperar de mí, bueno, lo que quiero concluir es que en la ciudad avanza cuando gobierna la izquierda en Sevilla, y la ciudad se queda estancada cuando gobierna la derecha. ¿Alguien podría pensar algún logro cuando gobernó la mayoría absoluta del Partido Popular recientemente, hace 8 años? Pues difícilmente se pueden acordar de algo, porque fue un periodo de parálisis. Por tanto, en este momento, si la ciudad está lanzada, aun con problemas, pero está lanzada, es una ciudad abierta, dinámica, pues digamos que cuando la derecha habla de cambio, lo que ocurriría si gobernasen, que no van a gobernar la ciudad de Sevilla, pues sería una vuelta a la Sevilla del blanco y negro y una paralización de todas esas iniciativas que están en marcha. Yo creo que tenemos que seguir en esa estela de crecimiento y afrontar 3 cuestiones básicas. En la lucha contra el cambio climático hay que empezar a hacer políticas diferentes, más sombra, plantar más árboles, no hacer plazas tan duras, ese corredor metropolitano, ese cinturón metropolitano verde, descarbonizar el transporte público,
hay que hacer más vivienda para atender una demanda creciente y nuestros jóvenes, y sobre todo una palabra que tiene que ser la protagonista de los próximos 4 años, que son los barrios de Sevilla, como he dicho anteriormente. Los barrios hay que dotarlos de un mayor estándar de calidad en cuanto a los equipamientos. No puede haber una Sevilla pujante, económicamente hablando, una Sevilla dinámica, y una cara B de nuestra ciudad, que puedan ser los barrios que tengan un nivel de equipamiento, nivel de calidad en torno a la vivienda, sus espacios públicos, que dejen mucho que desear. Mi protagonismo lo van a tener los barrios en los próximos 4 años, y por eso pido el voto en primer lugar para votar a la izquierda, y que piensen que la mejor garantía para poder desarrollar ese programa de barrio es votar al Partido Socialista. Pues Antonio Muñoz, actual alcalde de Sevilla, economista y candidato a la alcaldía nuevamente por el Partido Socialista. Muchísima suerte para el día 29 y para todo lo venidero. Recuerde, señor Muñoz, que en Radiopolis tiene su casa y que puede venir siempre que quiera, que aquí le vamos a esperar. Que vaya todo muy bien. Pues muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Al micrófono damos la bienvenida De gaditanos, malagueños, onubenses, sevillanos. Al bueno de Pedro Sánchez, que se embejuca. Apostando por la vida. por el magnífico legado artístico. Y suerte para votarla. Un espacio radiofónico De palabra que camina. A las generaciones anteriores. Radiopolis, la voz de Sevilla.